Esta mañana vamos a empezar una nueva serie, un nuevo estudio en la primera epístola de Pedro. Primero de Pedro. Entonces tienen dos opciones. Pueden abrir sus boletines, que tienen todo lo que necesitas, o abrir sus Biblias, que también tiene todo lo que necesitas. Esta mañana el sermón será una introducción a Primera de Pedro, una introducción para prepararnos para el estudio de este libro y lo que contiene. Entonces, como pueden ver en el bosquejo, vamos a considerar cosas básicas, el autor, Pedro, y el contexto de la epístola, su fecha y cosas así, algunos de los temas de la epístola, etc. Entonces lean por favor conmigo 1 de Pedro 1 al 2. La palabra de Dios dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos conforme al previo conocimiento de Dios Padre, por la santificación del Espíritu para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre. Gracia y paz les sean multiplicadas. Esas primeras palabras en la epístola de Pedro nos dan importante información, datos y detalles que nos dan contexto para entender la situación de esta epístola. La carta o la epístola es de Pedro, apóstol de Jesucristo. Pedro, apóstol de Jesucristo, y es dirigida la epístola a los expatriados de la dispersión en cinco provincias romanas. 5 provincias romanas que pueden ver en el mapa. Los nombres son en inglés, pero es obvio: Asia, Bitinia, Galacia, Capadocia y Pontus o Ponto. Aquí esos son 5 provincias romanas de el Imperio Romano o de Asia Menor, hoy en día Turquía, ¿sí? Eso es, para nosotros sería Turquía, la parte norte de Turquía. Pero en aquellos días tenían esas partes, esos nombres, esas provincias. Nosotros tenemos una epístola de Pablo a los Gálatas, de Galacia, por ejemplo. Pero aquí vemos que Pedro, y estoy seguro que durante el estudio voy a decir Pablo muchas veces cuando quiero decir Pedro. Pedro escribe a las iglesias y los cristianos en Asia, Bitinia, Galacia, Ponto y Capadocia. En el mapa al oeste es Grecia y más al oeste sería Roma, pero eso es suficiente para localizar nuestro entendimiento de lo que Pedro dice en las primeras líneas de su epístola. Ahora bien, ¿cuándo escribió Pedro esta epístola? Es imposible saber con perfecta certeza, es imposible saber, pero es probable que fue escrito en los 60, entonces más o menos 25 o 30 años después de la resurrección y ascensión de Jesucristo, en los 60, y es probable que fue escrito de Roma. Pedro murió en Roma y es probable que en esta parte de su vida él mismo estaba en Roma, y no sabemos esos datos con 100% certeza, pero es probable que esta epístola fue escrita de Roma o en Roma en los años 60, y por eso sería durante el reinado del emperador Nerón. El emperador Nerón, un emperador muy famoso por su persecución de los cristianos y por muchas otras cosas. Nerón era un hombre muy maligno,
y pecó en grandes maneras. No tenemos tiempo para investigar esto. Pero puesto que es aceptado que Pedro fue matado en Roma, tiene sentido que él habría escrito desde Roma. Y si Pedro está en Roma durante los 60, bajo el reinado o durante el reinado de Nerón, él mismo vería el inicio de persecución. Los cristianos son perseguidos en Roma y por eso Pedro estaría enviando cartas de Roma a las provincias para prepararlos, para preparar a los cristianos. Está empezando una persecución y ustedes tienen que prepararse porque están en provincias romanas. Y lo que hace en el capital se hace también en las provincias. Si es lícito y aceptable matar a cristianos en Roma, los gobernadores en otras provincias lo harán también. Entonces es probable que Pedro, y no he dicho, pero esta epístola trata mucho de la preparación de un cristiano para el sufrimiento y para la persecución. Es probable que Pedro está enviando cartas a las iglesias para prepararles para una persecución posible y probable, puesto que él está viendo y experimentando su propia persecución en Roma. Y él es un apóstol. Él es un pastor de las iglesias. Es su responsabilidad cuidar a las ovejas. Por eso Él quiere que las iglesias sepan. Él quiere que ellos estén preparados para esas dificultades que van a enfrentar en el futuro. Y Pedro quiere que ellos sepan que si sufren, está bien en el sentido que van a entrar en la gloria después. El sufrimiento dirige a la gloria. Eso es un tema de la epístola. El sufrimiento dirige a la gloria. El sufrimiento no es un fin en sí mismo, es un medio a otro fin, que es la gloria. El autor, Pedro, unos han dicho que él es el pescador con una boca, en inglés decimos a foot-shaped mouth, una boca de la forma de un pie, porque decimos en inglés que cuando una persona dice algo tonto o estúpido, que debe poner su propio pie en su boca para no hablar. Pedro decía muchas cosas tontas, entonces puso el pie en la boca tantas veces que tiene la boca de la forma de un pie. Pedro era un pescador con una boca de la forma de un pie. Nosotros conocemos bien a Pedro, porque leemos mucho de él en los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Pero el Pedro primero de Pedro es en cierto sentido otro Pedro, porque ha vivido muchos años más, ha experimentado mucho más. Y entonces vemos un Pedro sabio, maduro, un apóstol. ¿Cuál es su nombre aquí? Pedro, apóstol de Jesucristo. Es interesante que él usa el nombre que Jesús le dio. Su nombre era Simón, pero Jesús le dio el nombre Pedro o Petra, y aquí él firma su nombre, él se presenta como Petros. Yo soy, no Simón, aunque sí es Simón, yo soy Pedro. Yo soy Pedro. Y yo soy Pedro, el apóstol de Jesucristo. Él se identifica, él se presenta como yo vivo para Jesucristo. Yo soy quien soy por Jesucristo. Él me dio este nombre, Él me dio este apostolado, este oficio de apóstol. Él obviamente tiene un cierto orgullo en el sentido bueno de yo soy a Pedro, apóstol de Jesucristo. Él no lo pronuncia para enseñorear a otros, sino porque Jesús le hizo a él lo que es. Yo soy Pedro, el apóstol de Jesucristo. Pedro entonces escribe no con su propia autoridad, sino con la autoridad de Jesucristo.
que Jesucristo otorgó a todos los apóstoles. Ellos son ministros. Ellos son apóstoles de Jesucristo. Y ustedes saben, creo que apóstol significa uno quien es enviado con un mensaje oficial. Apostelo en griego significa yo te envío para transmitir un mensaje. Un apóstol entonces es un mensajero oficial, un mensajero válido del rey o de cualquier autoridad. Jesús y Simón Pedro en este caso es un apóstol de Jesucristo. Él me envió, yo hablo por él. Mis palabras no son mis palabras son las palabras de Jesucristo para las iglesias. Así como hemos leído en Apocalipsis, el Espíritu le dice a Juan, esto es lo que Jesús dice a las iglesias. Entonces, sí, Juan es el quien habla o el quien escribe, pero ¿de quién son las palabras? De Jesucristo. Entonces, cuando Pedro dice, Pedro, apóstol de Jesucristo, él está poniendo la autoridad de Jesús sobre su epístola. Debemos creer estas palabras y obedecer estas palabras porque son de Jesucristo por medio de Pedro, un apóstol. Y sabemos que era un apóstol. En 1 de Tesalonicenses y 2 de Tesalonicenses, Pablo habla de falsos apóstoles, y en 2 de Corintios y 1 de Corintios. Había personas que se nombraron apóstoles, pero todos saben que Pedro no se nombró apóstol. Jesús lo escogió para esto. Jesús lo puso en este oficio. Pedro, apóstol de Jesucristo. Los apóstoles son el fundamento de la iglesia. Jesús es la piedra angular y los apóstoles junto con los profetas el fundamento. Ellos tienen autoridad sobre las iglesias. Ellos enseñan las iglesias, establecieron iglesias. Jesús al fin de Mateo dice, id a las naciones, proclamen el evangelio, bautizan a los que responden con fe y enséñenles todo lo que yo les he enseñado. Enséñenles a guardar todo lo que yo les he enseñado. Entonces, cuando un apóstol escribe o habla, está diciendo, Jesús estableció la iglesia así. Y nosotros debemos seguir su ejemplo. Nosotros debemos obedecer sus palabras. Pedro sabía que es mi trabajo. Mi trabajo es ser un apóstol. Y él lo cumplió. Él quería preparar a esos cristianos para persecución y sufrimiento. Pero hay unos que dicen, Pedro, escribiendo una carta en griego, es imposible, es un pescador judío de Galilea. Entonces ahora vamos a considerar punto número 1. Hay muchos que dicen, Pedro no escribió esta carta, es imposible, no puede ser. Y nosotros decimos no. Unas razones para decir que Pedro sí es el autor de esta epístola. Número 1 es que el bilingüismo era común. La verdad es en todo el mundo, más o menos en aquel tiempo, pero en Galilea también sabemos que el bilingüismo era común. El bilingüismo entre aramaico y griego también. Griego era una lengua franca, una lengua común en el mundo. Así como ahora inglés más o menos se habla en muchos países, aunque no es la lengua maternal de cada país. Muchos hablan inglés. Así también en aquel tiempo el griego era un idioma muy común que muchos conocían, por lo menos a un cierto nivel. Entonces no debe sorprendernos si Pedro tenía una cierta familiaridad o experiencia con el griego. No debe sorprendernos si Pedro mismo era bilingüe con aramaico y también griego. Eso no es una sorpresa, es común. Pero segundo, como ya he dicho,
no estamos en los primeros días de la vida de Pedro como un cristiano, sino que estamos décadas después. No, es imposible para Pedro aprender. Es imposible para un hombre aprender y avanzar en conocimiento y habilidad. No, claro que no. Él puede aprender. Sabemos que él aprendió muchas cosas. Y la verdad es que cuando uno enseña, el profesor aprende tanto como el estudiante. A veces el profesor aprende más que el estudiante, porque el profesor tiene que preparar toda su enseñanza. Y aún en la enseñanza misma, el profesor está pensando en lo que está diciendo. Entonces nosotros, profesores o predicadores, cualquier profesor, aprende mucho. Pedro, siendo un apóstol por décadas, enseñando mucho, porque es imposible que él también aprende mucho. Pero sabemos, la mejor explicación es que Pedro tenía ayuda. Pedro tenía ayuda. Los recursos a mano para un apóstol eran muchas. Y al fin de la epístola, en capítulo 5, en versículo 12, dice: por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente. Esto puede significar, Silvano es el mensajero, pero también puede significar que Silvano es un secretario. Pablo usaba secretarios para escribir sus cartas, sus epístolas. Pedro haría lo mismo. Entonces la persona como Pablo o Pedro dicta, pronuncia, habla la enseñanza, y los escribas o los secretarios escriben, porque ellos tienen el entrenamiento, tienen la experiencia para hacer esto. No era común poder escribir, no era común poder leer, aún menos común poder escribir. Por eso había escribas, cuya profesión y trabajo era escribir cuidadosamente. Nosotros pensamos, yo puedo escribir una carta porque no pueden ellos. El mundo era diferente. No era común poder leer, aún menos común poder escribir. Entonces Pablo, Pedro, muchas personas, ellos hablarían, el escriba escribe. Y luego con la copia primera sabemos que los apóstoles hicieron copias de sus epístolas para enviarlas a las iglesias, y luego les dijeron a las iglesias: lean la epístola de la Odisea en tu iglesia y viceversa, etc. Es decir, que la producción de una epístola es un trabajo grande en el primer siglo. Y sabemos que Pedro tenía ayuda. Y esto explica sobre todo la forma. Si leemos primero de Pedro y decimos, en el griego, es un griego profesional. Esto no significa que Pedro no es el autor, significa que Pedro tiene ayuda de escribas. Él habla la verdad, él enseña, y los escribas ponen todo en un griego profesional para todas las iglesias. Todas las iglesias de la iglesia. Eso es una explicación legítima, corresponde a nuestro conocimiento de cómo Pablo escribió sus epístolas, y también Silvano en capítulo 5. Silvano fue mencionado en la primera parte de Tesalonicenses. Él también era asistente con Pablo, tenía experiencia con estas cosas. No debe sorprendernos, no hay ninguna razón legítima para decir que Pedro no es el autor. No, al contrario, esta epístola es de Pedro. Y una cosa más que debo mencionar es que al fin de primero de Tesalonicenses y segundo de Tesalonicenses, Pablo advierte a los tesalonicenses que hay cartas falsas que afirman que son de los apóstoles. Entonces sí, había cartas falsas
que afirmaban ser de los apóstoles, pero no lo eran. Eso sí era una cosa. Decimos en inglés, it was a thing. Era algo. Pero esto no es una carta falsa, es de Pedro, el apóstol de Jesucristo. ¿Cuál es la estructura de la epístola? Tiene transiciones, pero no tiene, a mí me parece que no tiene una estructura muy estructurada, porque ellos no pensaban como nosotros pensamos. Yo siempre, un bosquejo, punto 1, subpunto 1, 2, 3, esas cosas, ellos no pensaron así. Y si Pedro está pronunciando, está hablando en alta voz y luego los escribas copiando, eso también da a la epístola un estilo más conversacional. Esto no quiere decir que no hay ninguna estructura, no, hay secciones y transiciones, sí, pero hay una estructura de toda la epístola, creo que no, más o menos. Hay ciertos temas que se repiten en la carta: la vida en exilio, el sufrimiento que dirige o el sufrimiento seguido por la gloria, que dirige a la gloria. Y la vida en el exilio es una transición perfecta de nuestro estudio de Esther a esto, la vida en el exilio. Ahora, punto número 2 en el bosquejo. Punto número 2. Pedro, apóstol de Jesucristo. Quiero meditar brevemente en el testimonio de la vida de Pedro para nosotros. El testimonio de la vida de Pedro. Pedro fue elegido por Jesús, llamado por Jesús, enseñado por Jesús, corregido por Jesús, amenazado por Jesús y amado por Jesús. Pedro era testigo de los milagros de Jesús. Pedro caminó en el agua, sobre el agua, hacia Jesús. Pedro vio la transfiguración de Jesús cuando su parecer cambió a una gloria que él no había visto en toda su vida. Pedro vio cuando Jesús fue traicionado por Judas, cuando fue acusado falsamente, cuando Jesús fue condenado injustamente. Pedro vio a Jesús en la cruz, lo vio morir. Pedro corrió al sepulcro cuando oyó las noticias: Jesús ha resucitado. Cuando lo oyó por primera vez, no creyó a las mujeres. Él dijo, a nosotros nos suena como algo, como una fábula. Pero las mujeres dijeron, no, Él resucitó. Y entonces Pedro y Juan corrieron al sepulcro. Y Pedro entró en el sepulcro vacío, no había nadie, sino la ropa. Él lo vio, él mismo. Él vio al Jesús, al Cristo resucitado. Él vio a Jesús ascendiendo de la tierra hacia el cielo. Pedro vio todos los eventos de Pentecostés. Él mismo predicó el sermón. Pedro recibió la visión acerca de las comidas limpias y sanas. Él entonces fue enviado a Cornelio para traer el evangelio a los gentiles. Pedro fue encarcelado y un ángel milagrosamente lo libertó. Pedro dirigió el concilio en Jerusalén y él calmó a la congregación
para que Pablo y Bernabé pudieran hablar. Pedro también, este mismo Pedro, cuando Jesús dijo que él iba a sufrir y morir, Pedro dijo, no vas a sufrir, no vas a morir, no digas eso, Jesucristo. Pedro también, él también dijo, no laves mis pies, tú no lavarás mis pies. Él prometió, prometió, todos los demás te abandonarán, pero yo no te abandonaré, yo no te negaré. Pedro negó a Jesús 3 veces. Pedro cortó el oído, la oreja del siervo del sumo sacerdote intentando defender a Jesucristo. Pablo corrigió a Pedro después de la ascensión de Jesús, cuando Pedro actuó una cierta manera con los judíos y otra manera con los gentiles. Pero este mismo Pedro, con todos sus momentos de tontería, también es el mismo Pedro que tiene momentos de fe profunda. Fe profunda. En el boletín, 2 ejemplos, donde Pedro es el quien pronuncia algo maravilloso. Mateo 16, 15 al 16, Jesús les dijo a los discípulos, pero ustedes, ¿quién dicen que soy yo? Porque los demás dicen es Elías, que es Juan el Bautista, que es muchas cosas. Respondió Simón Pedro y dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús pronunció una bendición, bendito seas tú, Pedro. Juan 6, 67 al 68. Muchos se apartaban por las duras palabras de Jesucristo. Entonces Jesús les dijo a los 12, ¿quieren acaso irse ustedes también? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Entonces Pedro, él creyó, tú eres el Cristo, tú tienes las palabras de vida eterna, ¿a quién iremos? No hay otro. Él creyó en Jesucristo. Él confió en Jesucristo. Podemos criticar mucho a Pedro por muchas cosas, pero no podemos criticar su fe. Él amó a Jesucristo. Él creyó en Jesucristo. Si tú te sentaras en una mesa con Pedro, en esta parte de su vida, cuando escribió primero de Pedro, muchas décadas después de los eventos de los evangelios, si tú te sentaras en una mesa con él para pasar tiempo con él, si tú le preguntarías, Pedro, ahora, después de 3 décadas, ¿quién dices que es Jesucristo? Él diría la misma cosa. Él diría, Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Si tú le preguntaras, Pedro, Nerón está matando a cristianos, ¿vale la pena? ¿Is it worth it? ¿Debemos seguir con esto? ¿Por qué no abandonar al vía, the way, el camino? Pedro diría, ¿a quién iremos? Él tiene las palabras de vida eterna. Pedro cambió mucho durante las décadas, pero su fe no cambió. Su fe en Jesucristo no cambió. Si cambió, aumentó, creció. Si tú te sentaras en la mesa con Pedro y hablaras con él y tú le preguntaras, Pedro, dime de Jesucristo. Tú lo conocías. Dime de Él. Él te diría 4 cosas. Más que 4, pero yo los he resumido en 4. Pedro diría, Jesús
es veraz. Es veraz. No había nadie que enseñaba como Él. Nadie enseñaba como Él. Y todo lo que Él dijo fue la verdad. 100%. Todo lo que dijo, pura verdad. No había nadie que podía abrir las Escrituras y explicarlas como Él. Nadie tenía el entendimiento como Él. Él es veraz. Todo lo que dice, cree sus palabras. Yo sé, yo oí sus enseñanzas y he pasado décadas meditando en esas enseñanzas y profundizándome en esas enseñanzas. Y cada vez lo encuentro veraz. Nunca mintió, ni una vez. Pedro diría, Él es poderoso. Yo vi sus milagros. Él dio de comer a miles de personas. Yo mismo caminé sobre el agua junto con Él. No había nadie que podía hacer eso. Él calmó a una tormenta. Él sanó a enfermedades que ni un médico en el mundo había sanado. Él echó fuera a demonios. Él hizo todo esto con su propio poder. Pedro diría, yo también he hecho milagros por su poder. Él es poderoso, veraz y poderoso. Pedro diría, Él es misericordioso. Pedro diría, yo regañé a mi Señor. Yo dormí cuando Él me invitó a venir y velar y orar con Él. Yo lo negué 3 veces. Y aún así me amó. Después de todo esto y más, Él me hizo un apóstol y me dijo que debo apacentar a sus ovejas. Yo pequé tanto contra Él y Él me amó. Él es misericordioso. Él ayudó a todos los que clamaron, Hijo de David, ayúdame, ten misericordia de mí, Hijo de David. Jesús los ayudó. A todos. Jesús no dijo, eres un gentil, eres una mujer, eres esto o eres aquello. No, Jesús ayudó a todos. Misericordioso. Pedro diría, Jesús es fiel. Fiel. Todo lo que Él prometió, cumplió. Todo. Todas sus promesas. Yo le dije, no vas a morir, no vas a sufrir. Él sufrió. Él murió. Pero Él también prometió, yo me levantaré de los muertos. Yo resucitaré de los muertos 3 días después. Y sí, resucitó. Y luego Pedro diría, Señor fulano, resucitó de los muertos. Él, Jesucristo. ¿Sabes lo que significa esto? Es todo la resurrección de Jesucristo. Él es fiel. Él es fiel. Yo vi el sepulcro vacío. Yo vi la ropa allí. Yo lo vi vivo. Yo lo vi ascendiendo. Y Él viene. Él va a volver. Él va a regresar a este mundo. Es fiel. Él nos prometió que vendría para nosotros. Que vendría para su esposa. Que vendría para su iglesia. Y luego Él diría, entonces prepárate para sufrir, porque esto nos dirige a la gloria. Y Él diría todo esto con la sabiduría que solamente un anciano puede tener. Los años cortan muchas líneas en el piel. Los años cortan muchas cicatrices en la piel. Y no hay cremas que pueden remover esas cosas. Y Pedro, él tendría mucho siendo un pescador bajo el sol. Y sus manos serían muy duros por haber trabajado con tantas cosas que destruyen el piel de las manos. Él sería un anciano duro de piel, pero sabio.
y santo. Es Pedro, apóstol de Jesucristo. ¿Quién vio más que Pedro? ¿Quién experimentó más que Pedro? ¿Quién aprendió más que Pedro? Es un trofeo de la gracia de Dios. En conclusión, hermanos, dos cosas. La vejez debe ablandar, no endurecernos. La vejez debe ablandar, no endurecernos. Pedro vio tanto y experimentó tanto, y sus propios fracasos eran muchos. Pero esas cosas no endurecieron a Pedro. Él no se endureció en amargura. ¿Por qué debo yo sufrir tanto? ¿Por qué debo yo tener que sufrir tanto? Yo sirvo tanto. ¿Por qué debo sufrir tanto? Yo soy uno de los discípulos. Yo soy un apóstol. Esos nuevos cristianos no entienden. No tengo paciencia para ellos. No escuchan, no oyen. Leave me alone. Déjenme solo. No, la vejez no endureció a Pedro, ablandó a Pedro. Él tenía un corazón que amaba. Por eso él escribe a las iglesias: quiero que sepan, quiero que estén preparados, quiero que oigan acerca de Jesucristo. La vejez debe humillarnos y hacernos alegres, porque Pedro pasó tantos años en el Señor Jesucristo. Años de experiencia pueden comunicar ciertas cosas a otras personas que los que no tienen experiencia no pueden comunicar. Una persona con muchos años en el Señor y una persona con un año en el Señor, ellos proclaman el mismo evangelio, pero el que tiene muchos años en el Señor puede decir: yo he visto, yo he experimentado, Él es fiel, Él es veraz, Él es poderoso, Él es misericordioso. Yo lo he visto en mi propia vida. Yo lo conozco por experiencia. Mi experiencia confirma lo que tú también sabes. La vejez introduce muchas dificultades en la vida, pero también ventajas. Hay desventajas en la vejez, también ventajas. Y cada uno de nosotros tiene una responsabilidad para aprovecharnos de la etapa de vida en que estamos nosotros, sea la juventud o la vejez. Y debemos usar los recursos y las fuerzas de cada uno para servir a Dios. Si los jóvenes tienen celo pero no tienen paciencia, si usan toda su energía pero la usan para cosas vanas, están malgastando su juventud. Pero también los que tienen las líneas de los años en sus caras, si ellos se endurecen y se profundizan en amargura e impaciencia, también van a malgastar su madurez, van a malgastar su vejez. El propósito de madurez es formarnos a algo mejor que como éramos antes. Y Tito capítulo 2 confirma esto, que los cristianos mayores, hombres y mujeres, deben enseñar a los cristianos menores, hombres y mujeres. Eso es imposible si los mayores no son mayores en gracia o santidad o madurez o sabiduría. Porque la vejez no es una garantía de sabiduría. Es obvio. Ni es una garantía de santidad. Entonces la vejez debe ablandarnos, hacernos más pacíficos, apacibles.
Pero hay muchos casos en que la vejez ha endurecido a uno y viven en amargura. ¿Por qué? Porque años antes no mortificaron al descontentamiento. Si estás descontento ahora, vas a endurecer en este descontentamiento a lo largo de los años y luego un viejo amargo, quejándose de todo. No estoy feliz para vivir aquí, ni estaré feliz para morir. Ni quiero vivir, ni quiero morir. Estoy miserable. No debemos ser así. Y para llegar a la vejez con madurez, un corazón no endurecido, es necesario madurarse ahora y desarrollarnos en santidad y sabiduría ahora. Y el testimonio de Pedro es un hombre que sufrió mucho y fracasó mucho, pero aprendió mucho. Para llegar a la vejez con madurez, no tienes que hacerlo perfectamente, solo tienes que aprender por tus errores. No debo decir esto, no debo hacer esto. Todos nosotros ofendemos en mucho, dicen las Escrituras. Segundo, y finalmente, antes de todo y sobre todo, nuestra identidad debe fundarse y formarse en Cristo Jesús. ¿Quién es Simón? Simón es Pedro, un apóstol de Jesucristo. Si tú le preguntas, ¿quién eres tú? Yo soy Pedro, un apóstol de Jesucristo. Yo soy quien soy. Yo soy ¿qué soy? Lo que soy por Cristo. Él me hizo lo que soy y quién soy. Porque estoy en Cristo. Y su veracidad, su poder, su misericordia, su fidelidad, esas cosas son el fundamento de mi vida y forman mi vida. La llamada de Jesús establece mi identidad. Yo soy su esposa. Yo soy su soldado. Yo soy su siervo. Yo soy su esclavo. Yo vivo en todo para Él, porque Él dio todo por mí. Entonces yo puedo tener otros títulos: trabajador, doctor, profesor, general, presidente, rey, reina, princesa, príncipe, etc. Podemos tener muchos títulos, pero nuestra identidad más fundamental, ¿cuál es? Estoy en Cristo. Estoy en Cristo. Yo soy un discípulo de Jesucristo. Yo soy un hijo de Dios. Eso es quien soy antes de mi etnicidad, antes de mi nacionalidad, antes de mi partido político, antes de mis preferencias de equipos de deportes. Ángeles y Dodgers pueden unirse en Cristo, porque su identidad no depende de estas cosas tanto como depende de Jesucristo. Una persona dijo en el internet que debemos comprometernos a la iglesia como una familia americana se compromete a los deportes. Así como ellos son esclavos de los deportes, así también debemos ser para la iglesia. Quién somos y lo que hacemos debe fundarse y formarse en Cristo Jesús. Mis pecados son perdonados por Él. Mi justicia es su justicia. Mi herencia celestial es mía porque Él me hizo un coheredero con Él. Él es todo. Y todo lo que tengo he recibido. Todo lo que he recibido gratuitamente. ¿Qué tengo que puedo decir? Yo lo hice. Yo merecí esto. Mira,
Yo gané esto. Yo triunfé y esto es mi trofeo. Nadie puede decir esto en la iglesia y por eso nadie puede enseñorearse sobre los demás. Todos nosotros tenemos la misma identidad. Nosotros somos redimidos en Jesucristo. Gloria y gracias a nuestro Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.